El video titulado Todos con Carlos Slim, que anda rondando y se ha hecho famoso en tan poco tiempo en internet, específicamente en YouTube, es, en mi opinión, un intento de sarcasmo o sátira hacia el magnate empresarial mexicano de origen libanés, Carlos Slim. Al parecer, según estos mismos pseudoactores y personajes de comedia, música y televisión mexicana, incluso también otros desconocidos o no muy famosos, hacen una burla, o lo que parece ser un intento de burla, hacia Slim por su caída en puntos del ranking de hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista estadounidense Forbes, dedicada al mundo de los negocios y las finanzas. Al parecer, Slim cayó al puesto número 12 del ranking este mes de octubre, liderando en primer lugar el cofundador de Microsoft, Bill Gates. Sin embargo, Slim ocupó el primer lugar desde hace aproximadamente 3 años. Aunque en el 2009 ocupaba ya el tercer lugar, y no fue hasta el siguiente año, el 2010, en que asumió el liderazgo. Personalmente no estoy a favor, pero tampoco en contra del enriquecimiento de Carlos Slim, ni mucho menos que sea o no el hombre más rico. De lo que sí podría estar en contra, o mejor dicho, criticar, es de la forma en que han llegado a ostentar dichos puestos personajes como él, o bien su contraparte o competidor empresarial, Emilio Azcárraga Gin, presidente del grupo Televisa, y del cual este último hablaremos dentro de un rato. Aunque no podría juzgar a Slim, pues no he ahondado en la información de cómo llegó a obtener tantos recursos, mucho menos tengo datos o pruebas que lo involucren en asuntos de corrupción directos, pero que no niego tampoco que pudieran existir. Recursos de los cuales ha obtenido gracias a su empresa, que en otrora fuera una de las paraestatales más importantes de México, Telmex. Claro, existen algunas anomalías, por así llamarlas, a dichos casos, de varias empresas del grupo Carso, del cual es presidente honorario el propio Slim. De hecho, tengo personalmente unas breves críticas a posteriori, es decir, experiencias sobre cierto trabajo que realicé en una de dichas empresas, pero que me reservo para evitar mayores problemas y que de hecho no estarían directamente vinculadas al grupo. Ahora bien, si vemos el otro lado de la moneda, del cual lamentablemente sí tengo algunos datos que podrían poner en desbalance o incluso salirles, digamos, como dicen coloquialmente, el tiro por la culata a quienes se han mofado de la caída de Carlos Slim. Es decir, los personajes o actores o supuestos actores televisivos e incluso de películas como Eugenio Derbez han trabajado o trabajan en una de las empresas más polémicas del país y que ha obtenido muy mala fama desde hace algunos años, recientemente, debido a diversas irregularidades, por así llamarle, y me refiero nada más y nada menos que a Televisa. Se dice, y se tienen algunas evidencias de que Televisa ha participado, cuando menos de manera secreta, con gobiernos de ultraderecha, aunque esto suene un poco o bastante a proselitismo izquierdista. Aunque de hecho, en su tiempo, si recordamos y analizamos la propia historia política de México, podemos darnos cuenta que el Partido Revolucionario Institucional surgió de la posrevolución con un aire revolucionario, aunque con el tiempo se tornaría claramente un tipo de partido, lamentablemente o afortunadamente para algunos, dictatorial, moviéndose del ala izquierda
al centro, hasta llegar a ser más bien un partido de derecha, sabiendo pues que esta última corriente política tiende a tener las siguientes características. Primero, base capitalista o basado en el dinero antes que todo lo demás. Segundo, ideas conservadoras, tales como la monarquía y la nobleza, donde las familias ricas o las familias más ricas seguirían teniendo su riqueza, aun cuando fuere a costa hasta de la esclavitud de muchos. En tercer lugar, la posición religiosa dogmática, donde claramente el catolicismo o el cristianismo son impuestos casi de manera obligada, al menos en antaño, de manera cerrada, incuestionable e irreflexiva. Cabe señalar que no necesariamente debe ser la religión católica o la cristiana como posición religiosa dogmática como punto para la corriente política de derecha, sino cualquier otra religión llevada a un extremo impositivo y coercitivo sobre la sociedad. Sin embargo, en el caso mexicano fue la católica. Y como cuarto punto tenemos el liberalismo y el neoliberalismo, que irónicamente se yuxtaponen en cierta medida al conservadurismo, pero que hoy en día solo se enfocan a la misma idea que el capitalismo, que es la obtención de riquezas y poder económico a toda costa, aunque con la pequeña diferencia de que el liberalismo y el neoliberalismo tienden a las libertades, tales como el libre comercio o la libertad de expresión. Retomando el tema de Televisa, uso del tráfico de influencias es otra de las irregularidades que se le acusan o se le achacan a Televisa. El uso de tráfico de influencias para su propio beneficio, como en el caso de la aprobación de la polémica ley Televisa, mientras que con comerciales y personajes y series, muy mal producidas, según la opinión de algunos, promueve lo que supuestamente deberían ser los buenos valores, las buenas costumbres, dejando ver lo que algunos llaman la doble moral, aunque yo le llamaría simplemente hipocresía y avaricia. Pues incluso dentro de su programación fácilmente encontramos detalles o actos que bien podrían ser tachados de antimorales o faltos de ética. Por ejemplo, algunas telenovelas tienden a tener mensajes prorreligiosos, como es el caso de La Rosa de Guadalupe, promoviendo en gran medida el fanatismo religioso, y es decir, por un lado se promueve los valores, ciertamente, pero por otro, pues se ataca a la sociedad mediante la contribución a la manipulación de las masas mediante la religión. Por otro lado, también pueden contribuir a la manipulación política, como es el caso de spots comerciales o incluso shows, telenovelas o hasta los mismos noticieros, como muchos habrán visto ya, a favor de determinados políticos y o partidos políticos que, como bien se mencionó anteriormente, han sido en su mayoría de centro derecha, como por ejemplo el Partido Acción Nacional. También algunos valores, o mejor dicho, antivalores,
sutilmente llegan incluso al subconsciente humano, pero habría que analizarlos a más detalle en otro video. En fin, existen un sinnúmero de acusaciones sobre los supuestos actos de corrupción de esta empresa. Lo que no debemos negar es que los intereses económicos siempre están presentes en este tipo de videoescándalos y empresas. Por cierto, en el video de Todos con Carlos Slim, se menciona, o por ahí menciona uno de estos personajes o actores televisivos, que la pastelería El Globo, o atribuye implícitamente que la pastelería El Globo pertenece al grupo Carso de Carlos Slim, lo cual es, hasta donde yo sé, o lo poco que he investigado, pues es falso, ya que es parte del grupo Bimbo. Así que no es del grupo Carso como pretendieron hacer creer en esta videosátira, por así llamarle, de los actores de Televisa y sus conocidos, hablando irónicamente de personajes desconocidos que aparecen en dicho video. Además de que hasta cierto punto es o puede considerarse ofensivo para el público, para nosotros, es decir, ya que nos tratan hasta de jodidos, como cierta señora pseudoactriz aparece en dicho video.